doctor decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, don Carlos Eduardo Aramburú. Le damos la bienvenida. Siempre será bienvenido en BIS Televisión y en Ánfora el doctor Carlos Eduardo Aramburú. Carlos Eduardo, bienvenido, buenos días. Gracias, Néstor, bienvenidos, saludos en este momento tan difícil para el país, a todos sus televidentes. Y estamos aquí para conversar y tratar de entender qué nos está pasando. Escuchamos, Néstor. Buenos días es un decir, porque la situación es bastante complicada y sobre todo para el gobierno del presidente Castillo. ¿Cuál es la lectura que tenemos en este momento desde la visión del antropólogo Carlos Eduardo? Néstor, lo dijimos la última vez que tuviste la gentileza de entrevistarme, y el tema es que faltaba calle, y ahora la calle apareció, quizás en un mal momento, en forma violenta, en forma inesperada, pero cuando la calle aparece, la situación se complica, ¿verdad? Como tú bien has señalado, hay dos elementos de gremio que están parando, que son, digamos, la savia que nutre la planta, la sangre que nutre el corazón, que son transportistas y alimentos. Sin eso no podemos vivir. Y lo curioso y la paradoja, la ironía, es que parte es, creo yo, debido a errores locales, errores endógenos, pero parte también a un factor que no podemos controlar, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha elevado el precio del petróleo a niveles muy altos, ¿verdad? Y como bien se sabe, el petróleo es un commodity porque el petróleo no solamente abastece la gasolina de los camiones que transportan alimentos, abastece fertilizantes. Hay un incremento del costo de los mismos que va a incidir directamente en los bolsillos de las personas más pobres y más humildes. La investigación sostiene, Néstor, que la gente humilde gasta entre el 60 y el 70% de su ingreso en comer. O sea, la comida es un bien básico. Los sectores altos gastan 10, 15, 20%, les afecta menos. Entonces, la inflación y el aumento de precios de los alimentos básicos golpea más a los más pobres. Entonces, un presidente que se dice del pueblo, ¿verdad?, que habla del pueblo todo el tiempo, está golpeando al sector que lo eligió sin ninguna duda y que ahora se le está volteando porque, y es una reflexión más académica, las lealtades en política son muy volátiles, ¿verdad? Son promesas que se las lleva el viento. Cuando golpeas al bolsillo, golpeas la vida cotidiana, esa lealtad desaparece porque no está basada en propuestas de largo plazo, sino en promesas de corto plazo. Siento que podría ser el principio del fin, Néstor. Ojalá sea sin violencia. Ya tenemos 4 muertes que lamentar y es una tragedia que el Perú debe evitar y debe hacer todo lo posible para que el diálogo se restablezca. La lectura también del hecho que la protesta más fuerte del gremio de transportes y de los trabajadores del campo es en Junín, bastión de Perú Libre. Sí, qué paradoja, Néstor. Ahora, vale la pena, y permíteme ser académico por un minuto, entender qué diferencia el Valle de Mantaro y Junín del resto de la sierra peruana, ¿no? Es la región más desarrollada desde el punto de vista de la pequeña y mediana propiedad comercial. Se trata de campesinos articulados al mercado que consumen insumos como los fertilizantes, que producen alcachofa y otros productos para el mercado. Es el sector más modernizado y más activo de la sierra peruana. Es muy interesante porque en la zona baja del valle históricamente hubo un débil desarrollo de las haciendas y la reforma agraria tuvo un impacto limitado. Es una región muy dinámica y una región muy activa políticamente. Yo he trabajado en Huancayo, en la región de Junín. Entonces es significativo que no es el sector más pauperizado, es el sector intermedio del mundo rural, diría yo, que está protestando contra quien creyeron podría ser un presidente que los ayudara un poco a mejorar y a protestar. Y como decía el cardenal Barreto, a quien conozco y tengo la mayor estima porque él ha trabajado años en Junín, temas ambientales y temas de medio ambiente, temas mineros, es una sociedad muy capaz de movilizarse. Yo recuerdo haber trabajado en Junín, en la zona de Huancayo, las protestas son muy violentas porque además hay un mundo joven, universitario muy activo. La calle empezó a manifestarse. Y permíteme señalar, Néstor, otro tema. Creo que la reacción del presidente fue muy equivocada al denunciar que eran dirigentes pagados como deslegitimando la protesta. Mi impresión es que el presidente Castillo sabe protestar, pero no sabe manejar protestas. La ausencia de la policía, la ausencia de un mensaje, la ausencia de tranquilidad, es un factor que va a llevar a esto un polvorín que puede existir a nivel de todo el país. Ojalá no ocurran más muertes ni más. Bastante crítico, políticamente hablando, por errores básicamente del Ejecutivo. Lo que habría que agregar, Carlos Eduardo, es que para este jueves 7 de abril se ha anunciado, y el propio presidente Castillo ha señalado que la reunión del Consejo de Ministros va a ser
en Huancayo. Entonces, eso puede significar la solución definitiva al tema de transportes y del agro. Evidentemente que no va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que actuar y cómo actuar el Ejecutivo a través de sus ministros, sino estar cumpliendo el papel ahora de bomberos? Nada más en el tema, cómo buscar una solución integral al problema del transporte y del agro, que son dos aristas nada más de grandes problemas que no están siendo atendidos de manera eficiente por el Ejecutivo, Carlos Eduardo. Mira, Néstor, a corto plazo es una medida que puede sonar populista, pero no hay remedio para restablecer la paz social. Es lo que ya se ha anunciado, que es bajar el impuesto selectivo al consumo del combustible, sobre todo al diésel. No sé por qué han anunciado, porque la gasolina de 84 y de 90, cuando el transporte de alimentos, el transporte masivo, básicamente usa diésel. Yo no he escuchado si el diésel está incluido, corrígeme si me equivoco, pero eso es fundamental. ¿Pero eso qué significa a mediano plazo? Que el Estado recauda menos y tiene menos recursos para invertir. La inversión pública ha venido cayendo en los últimos 5 o 6 meses y es una pésima señal, porque si inversión pública no es reactivación económica. A mediano plazo hay dos alternativas, creo yo. La alternativa de cerrarse hacia adentro, que es lo que el presidente Castillo ha venido haciendo, buscar, omitiendo la oportunidad de buscar alianzas con otras fuerzas representativas, teniendo en cuenta además algo muy importante, Néstor: en pocos meses va a haber elecciones regionales. Las elecciones regionales podrían voltearle la torta al partido gobierno, que sin duda va a llegar y sigue así con gran impopularidad. Pero hay una apertura, una estrategia de apertura hacia afuera, cada día más difícil porque se ha venido cerrando. Hay que ver quién se nombra como ministro de Salud, para alianza con partidos democráticos, sobre todo los del centro, y plantear un esquema básico de gobernabilidad, una hoja de ruta con 4 o 5 puntos básicos que nos oriente la acción del Estado a mediano plazo. La tercera alternativa, que yo siento cada vez más cercana, que es un tema no de vacancia, diría yo, pero sí un tema de adelanto de elecciones, que de repente es una salida que el propio gobierno podría considerar. Parece que sí lo ha hecho, pero no lo anunció el presidente Castillo en su último mensaje a la nación, porque creo que sentía que podía salvar la situación. Con la calle enardecida, con los agricultores en paro, los transportistas en paro, esa viabilidad es mucho más realista y más de corto plazo. Sería mi opinión en esto. Correcto, yo creo que esa es una lectura de las opciones, pero además habría que considerar, Carlos Eduardo, que el mismo presidente también ha hablado que a fin de mes va a estar en otro Consejo de Ministros en Piura, en Tumbes. El tema no está en ir al lugar, sino dar las soluciones desde donde esté. Palacio de Gobierno es un buen escenario para buscar las soluciones. Anoche ha habido un acuerdo aparentemente no difundido, y ese es otro tema de las deficiencias del gobierno, el tema de la comunicación con los transportistas, en la que aparentemente ya estaría buscándose las alternativas de solución para la gran problemática de los transportistas, pero sin embargo hoy la protesta se mantiene en la zona de Huaycán, en la zona de la Panamericana Norte y la zona de Atocongo. Hay varios factores que están atentando en contra de una eficiencia del Ejecutivo. ¿No crees que debería ver el presidente más hacia la academia en el tema de colaboradores más cercanos al presidente, que se llaman ministros, Carlos Eduardo? Yo creo que sí. El tema es justamente que sus asesores no parecen tener la competencia ni la experiencia política de manejar la crisis. Cuando todo va bien, la cosa parece fácil, pero al presidente en menos de 8 meses le han salido ya un montón de temas que revelan incompetencia y falta de experiencia política. Yo creo que esta idea de que la lealtad se basa en si eres chotano o eres pariente mío es una dimensión preindustrial que no funciona en un modelo globalizado, ¿verdad? Entonces, no solo la academia, Néstor, creo que hay gremios empresariales, cámaras de comercio que estarían muy dispuestos a jugarse por el Perú y a plantear soluciones concretas. Pero reitero, creo que hay dos alternativas: el crecimiento hacia adentro, el encerrarse hacia adentro, que parece que es lo que ha hecho Castillo hasta ahora, o intentar abrir puertas hacia afuera. Lo segundo es cada vez más difícil porque se ha perdido la confianza. Eso era factible en el primer mes o segundo mes de gobierno. Mira tú cómo lee la población, la gente de Bruno Pacheco, primer secretario escondido y desaparecido, igual que los sobrinos del presidente. La sospecha de corrupción es muy alta y tiene muchos indicios muy claros. Nadie quiere ser parte de un gobierno corrupto y eso le resta credibilidad y confianza. Entonces la salida hacia afuera, yo sospecho y me temo, ojalá me equivoque, va a ser más bien por la vía violenta, por la vía del no reconocer la legitimidad del gobierno
porque la calle ya empezó a movilizarse y dudo que eso vaya a parar porque no hay solución a corto plazo permanente para el tema de incremento de los precios de combustibles, fertilizantes y una serie de bienes y servicios básicos, porque no hay inversión, y sin inversión tenemos inflación. Totalmente. Tú hablabas como una de las opciones que está en la agenda, además seguramente del propio presidente y de sus asesores inmediatos que no están cumpliendo la función, Carlos Eduardo, y es el adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que la gente de la calle también se pregunta, pero un adelanto de elecciones y ¿qué va a ocurrir, no? ¿Quiénes son los que van a ingresar? Son los quienes están detrás de la vacancia del presidente desde antes de que asuma el poder. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que la gente de a pie es lo que tendría que esperar para cumplir esto que también está vigente en el pueblo, es que se vayan todos, ¿no? Sí, muy bien, se van todos, pero ¿qué ocurre después, al día siguiente, Carlos Eduardo? Así es, tienes toda la razón. Creo que aquí hay una enorme responsabilidad de la oposición, de los partidos políticos muy debilitados. Piensa tú en el PPC, en el APRE, los partidos históricos que están casi inexistentes, son fantasmas, de reinventarse, atraer gente joven. A los estudiantes les interesa mucho la política, pero no les interesa a los partidos políticos porque no se sienten representados. Creo que habría que hacer un periodo razonable, ¿verdad?, para que haya una recomposición de políticas partidarias en forma de bloques o grupos. Espero que la oposición haya entendido que cada uno solo bailando con su pañuelo no llega a nada. Lo peor que nos podría pasar es otra vez la fragmentación del voto para que los extremos puedan hacer alternativas. Yo creo que yo apostaría, por supuesto, en mi opinión personal, a un gobierno de centro izquierda, que implique la unión de partidos, ¿verdad?, más responsables, que tienen centros de buen nivel con posibilidades de manejo del país. Entonces, ojalá, si hay una nueva elección, como tú dices, no tengamos más de lo mismo, porque sería volver a caer en una cosa insostenible con un país más delimitado. No podemos tener pues 14 o 15 partidos. Hay que establecer frentes y ojalá prime la racionalidad y tengamos frentes, digamos, razonables, frentes democráticos, frentes que unan fuerzas, porque la división no solamente es inviable, sino que le hace un daño tremendo al Perú. Mi escenario de una nueva elección adelantada sería aceptable siempre y cuando haya unión de fuerzas políticas en 2 o 3 frentes y podamos escoger con propuestas de manejo de gobierno, con gente capaz, con honestidad, y no siempre por lo mismo que son los extremos, que es lo que nos ha hecho tanto daño. Totalmente, Carlos Eduardo, y en esa misma línea de optimismo frente a esta situación delicada, el presidente ya hubo una intención de adelanto de elecciones, por lo menos en la presentación que hizo el presidente, y que era un rumor periodístico y en los círculos políticos más cercanos, que iba a plantear esta situación Pedro Castillo. Creo que las condiciones se están dando para que ello ocurra, y lo que tendría que convocarse, yo reitero, Carlos Eduardo, es que se mire a la academia, a las universidades. Creo que la solución a los grandes problemas de educación, de salud, el tema del empleo, el tema del emprendimiento, el tema económico, están en las universidades y no están identificados con los partidos políticos ante la crisis de los partidos políticos, como tú bien señalas, que como tal no existen. Y estamos hablando de un grupo, hemos visto ahorita en el flyer 20 grupos políticos que están aparentemente en el escenario, y creo que eso no es lo que está esperando el ciudadano de a pie. De manera que vamos a tener tema para conversar en los próximos días, y creo que el punto de quiebre, Carlos Eduardo, va a ser el jueves 7, que hay la reunión del Consejo de Ministros en Junín, que es el centro, además, el corazón de Perú Libre. Así es. Es un gesto, pero el gesto no basta. En política le importan las acciones y sus resultados, ¿verdad? Entonces, el gesto puede ser bienvenido, pero como tú bien dices, necesitamos generar un debate nacional, y me comprometo desde la academia para plantear cosas viables de consenso. 4 o 5 temas en los que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? La salud preventiva, la salud descentralizada, la educación de calidad, la educación básica, la regulación de la educación superior para que no sea una estafa, el incremento de la inversión privada y pública, y 2 cosas más: la reactivación del empleo en los sectores intensivos, turismo, agricultura, y el tema de seguridad ciudadana, Néstor, que es un tema muy sensible y en el cual no hay ninguna respuesta creativa. Es un tema clave hoy en día y de corto plazo.
tener un especial de ánfora en la que participes junto a 2 o 3 especialistas más, también representantes de la academia, que creo que tienen un papel importante en estos días. Esperemos que tus tiempos lo permitan, los tiempos académicos lo permitan y profesionales. Carlos Eduardo, siempre un gusto conversar contigo. Gracias en nombre de los televidentes que están esperando voces como la que tú señalas, con las salidas adecuadas al gran problema que se está enfrentando en este momento en el país. Gracias, Carlos Eduardo. Un abrazo, buen día. Gracias, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad de tus órdenes. Buenos días.